Estos son los principales títulos del Diario de Mariana. México devastado por el terremoto. Ya llega casi a 300 el número de víctimas, la cifra oficial de muertos por el cataclismo. En vivo desde México, seguimos minuto a minuto las consecuencias de esta tragedia que conmueve a todo el mundo. Habla la hermana de Jonathan Fabro, testimonio revelador. La hermana del futbolista acusado por abuso sexual de su sobrina de apenas 11 años elige el Diario de Mariana y cuenta detalles desconocidos de esta causa. Bernal versus Silenzi. Gisela y Barbie están en guerra y se cruzaron fuerte en Bailando. Las dos tienen hijos con Francisco Delgado, pero mantienen una pésima relación personal. En instantes, una maestra de la vida. En vivo y exclusivo, Inés Esteves revela los secretos del exitoso unitario El Maestro y habla de su conmovedora historia como madre. Bienvenidos, esto es El Diario de Mariana. Hola a todos, ¿cómo les va? Muy buenas tardes, bienvenidos. Bueno, la verdad es que las noticias no son tan buenas en lo que refiere a países hermanos. Es terrible lo que está sucediendo con la naturaleza, cómo se está haciendo escuchar. Veíamos lo que sucedió en Puerto Rico con el huracán María esta vez, que generó tantos destrozos. Todavía no se sabe la magnitud de los destrozos y ni siquiera de las víctimas. Aún están ahí rescatando gente y ni hablar lo que ha sucedido en México. Dramático y trágico lo que ha sucedido y lo que está sucediendo en México, donde continúan las tareas de rescate, más de 250 muertos, un terremoto fuertísimo, justo en el día del aniversario de aquel terremoto tremendo que había dejado devastado a México con tantas víctimas. Increíble estas cosas del destino. Luego vamos a estar hablando con un geólogo porque qué es lo que está pasando, ¿no es cierto?, que están sucediendo estas cosas. Lo cierto es que están todos tratando de rescatar gente debajo de los escombros. Hay historias tremendas. En una escuela murieron más de 20 chicos. Esto es dramático. Realmente no llegaron las alarmas a funcionar para que la gente pudiera evacuar. O sea, sonó la alarma, pero fue tan encima del terremoto que la gente no llegó a evacuar. Y hay una historia tremenda de una nena que está atrapada aún en los escombros de esa escuela, una nena que está debajo de una mesa, que está cruzada por unas vigas. Están tratando de acceder a ella. Estas historias dentro de este drama terrible. Pide agua, está viva, no se sabe cómo se llama, no se sabe cuántos años tiene. Pero bueno, la televisión está en cadena prácticamente en toda Latinoamérica siguiendo este rescate de esta nena, que por supuesto vamos a estar mostrándote. Ahí son las imágenes, eso es en vivo en este momento. Está atrapada, no la pueden sacar porque si mueven las vigas tienen miedo que se derrumbe todo y la aplaste. ¿No es cierto? Sabés, Mariana, que el colegio es el Enrique Rebsamen, justamente, que es donde vos decías, donde se derrumbó. Y hay al menos por ahora contadas, Mariana, 37 víctimas, de las cuales 32 serían chicos y 5 adultos. Ya son 37, claro. Ya hace un rato eran 20, ahora ya sí, terrible, la mayoría terrible. Chicos, obviamente. Gran parte de la tragedia y de lo trágico de este terremoto fue justamente el horario escolar, horario de trabajo. A la gente la agarró desprevenida y en sus lugares. Aparte habían hecho el simulacro a la mañana, porque en el día del aniversario del terremoto, aquel terremoto tremendo del 85, dijeron, bueno, vamos a hacer el simulacro. Terminó el simulacro. A las 2 horas. A las 2 horas el terremoto y en el día es realmente muy curioso. Además el tema de las alarmas, que en general funcionan, cuando son tan cerca, no funcionan. O sea, funcionan, pero no dan el tiempo. Exacto, no dan el tiempo. Las alarmas funcionaron, sonaron y todo, pero la gente no llegó a evacuar. Ya se estaba sintiendo el terremoto cuando la alarma empezó a sonar. ¿Qué es lo que está pasando? Hay muchas teorías al respecto de esto. Vamos a estar hablando con un geólogo en un rato, pero mientras tanto me voy a comunicar vía Skype con un argentino que está en México, es director de cine, está trabajando justamente y colaboró en todas las tareas de rescate. Bueno, esas cosas que le suceden a una persona, de golpe verse en una situación, ¿no?, y reaccionar así. Estoy hablando de Agustín Yatayanelis, que está en comunicación vía Skype. ¿Cómo estás, Agustín? ¿Cómo estás vos? Bien. Muy bien, por suerte. Qué desastre, ¿no? ¿Cómo te agarró? ¿En qué situación te agarró el terremoto? Bueno, primero el simulacro, que fue algo muy divertido, porque la gente estaba divertida, estaba como conmemorando ese día, felices de que el terremoto que vivimos hace 7 días había sido muy leve. Y bueno, bajamos a hacer el simulacro y subimos y a la 1:13, si no me equivoco, empezaron a vibrar los vidrios como si estuviese pasando un avión por al lado y de repente se empezó a mover todo
y bajando las escaleras nos empezamos a caer y nada, y fue como, vimos cómo se rajaban los edificios y al principio era como un chiste porque no sabíamos de la gravedad hasta que vinieron a ver el edificio y nos dijeron que estaban rajados y que teníamos que evacuarlo. Y bueno, y ahí vinimos para el centro y en el centro, estamos en el centro histórico y queríamos ir a ayudar porque era lo que creíamos que teníamos que hacer y nos fuimos a la calle Ámsterdam, a un edificio que cayó ahí y fue algo increíble. Eran miles de personas pasando tachos con escombros y por momentos veías a alguien en la montaña esa de cemento levantando el brazo y haciendo así y todo el mundo en silencio y apagaban las máquinas y se escuchaba alguna voz o algún murmullo y después de 3 horas lograron sacar una persona y hasta que ella no levantó el brazo con la mano abierta, nadie dijo nada y cuando levantó el brazo fue como un grito constante y una alegría de la gente porque habían encontrado una persona, ¿no? Qué fuerte lo que estás contando, Agustín. Nadie está preparado, ¿no?, para vivir una situación así, ni siquiera ellos que siempre están esperando y tienen sus edificios nuevos, digo los nuevos porque obviamente vos estás hablando de una zona donde seguramente las estructuras se vieron más afectadas porque todo lo que son los edificios nuevos preparados para los sismos no se vieron tan afectados, obviamente, pero el drama que estás relatando, ¿no? Y la importancia del silencio, y esto estábamos hablando recién de la nena que están tratando de rescatar en la escuela, ¿no? Cómo es importante hacer silencio para escuchar cualquier sonido porque no se sabe qué hay debajo, ¿no? La cantidad de gente que puede estar atrapada debajo de los escombros. O sea, es increíble y también ver a las familias o a los amigos y uno está en ese momento y dice, no, qué loco lo que viven porque lo ve por la tele y piensan eso y en el momento que lo estás viviendo, sí, tiembla la tierra de verdad y la gente se enloquece de verdad, claro. Y el tránsito es un caos de verdad, como en una película, exactamente igual. Y mucha gente no llegó a salir a la calle, mucha gente se tuvo que realmente resguardar debajo de una mesa, de un marco, de un baño, porque dicen que, contame vos un poco sobre esto, dicen que las alarmas sonaron muy por encima de lo que se empezó a sentir. La alarma sonó a los 10 segundos que empezaron a vibrar los vidrios. Claro, total. Ya estaba el terremoto, ya nadie llegó a evacuarse, ¿no? O sea, vos decís que bajaba las escaleras y ya se te movía todo. O sea, imagínate, hubo gente que no llegó y los chicos dentro de la escuela, por eso tantas víctimas terribles. Estamos, te cuento, Agustín, viéndote, tengo la pantalla partida, la mitad estás vos y en la otra mitad estamos viendo el minuto a minuto de lo que es el rescate de la nena esta que está todavía atrapada en la escuela. Y que, bueno, estamos siguiendo con tanta atención y expectativa. Ayer tuvimos la suerte de venir a un hotel en el casco histórico, sí. Y uno de los choferes le pedimos porque no sabíamos cómo llegar, porque no había medio de transporte, porque no podíamos pedir un Uber, porque estaba la ciudad completamente vallada. Y nos llevaron en una camioneta directo hasta el edificio La Condesa, donde pasamos también por el edificio que estaba en Medellín, que es uno de los que, por lo menos hasta ayer a la noche, eran los más restringidos para la gente, porque donde estuve yo había miles de personas como uno ayudando y en solo militares. Y en un momento subimos una camioneta, esta camioneta que nos vino a buscar del hotel, y llevando medicamentos, alimentos, agua, guantes, y no nos dejaban pasar y se acercó una persona a la ventana. Nosotros estábamos con una persona que está dentro de las ONG que ayudaron y le dice un señor, hay una señora que está en el edificio de Medellín y está mandando mensajes de texto que por favor la saquen, y el señor nos decía que no, que sus topos ya habían revisado y que no había gente. Los topos son las personas que se dedican a rescatar, ¿no es cierto? O sea, exactamente. Se les dice de esa manera. O sea, que ustedes tenían el dato de que había una persona y ellos decían que ya habían revisado y no había nadie. Y no solo eso, sino también una de las niñas, por eso no quiero decir que sea esta misma niña, pero ayer teníamos la información de que
bueno, esta escena de las dos personas, una niña del colegio y esta señora del edificio de Medellín, que estaban texteando diciendo que por favor las rescaten y por momentos era como que la gente quería ayudar más que la policía y eso fue muy raro, porque era como por sectores, porque donde estuve yo fue todo lo contrario, era como... Pero ¿a qué crees unidos. que se debe eso? Digo, con la experiencia que tienen ellos en terremotos y todo, ¿crees que es como un protocolo que siguen? ¿Tiene que ver con cierta desidia o quizás estado de shock? Porque la gente, por más policía o militar que sea, vivió el terremoto igual que el resto, ¿no es cierto? ¿A qué crees que se puede deber? Mira, yo creo que tiene que ver con las zonas de derrumbe. Son edificios que son relativamente altos y como nos contaban, la diferencia entre el centro histórico y Condesa o Roma es que son edificios del 1900 Claro. y entonces no están preparados para eso, no son tan pesados y no tienen la estructura. Después Claro. los edificios nuevos sí se produjeron con este tipo de... O sea que, de claro, antisismo la o gente antiterremoto. que puede estar rescatando a alguien puede morir aplastada Pues, por el edificio. exactamente. Qué terrible, ¿no? Valorar Primero, ahí. claro. ¿Cómo se valora eso, no? ¿Quién toma ese riesgo? Qué difícil. ¿Cuánta gente hay imposible. arriesgando su vida para salvar la vida quizás de una persona? Y esto lo hemos visto varias veces, Mariana, Sí. en varios rescates, derrumbes, bueno, un momento también incluso en el rescate de AMIA. En- que hay en- no, y en la movimiento, Embajada de Israel. Y en la Embajada de Israel y en- fue y en- tremendo. Y el 11 de Totalmente. septiembre en general pasa que hay nuevos derrumbes y eso es muy riesgoso Y también. nunca se sabe cómo una persona puede reaccionar frente a estos fenómenos, ¿no? Bueno, sí. yo soy buzo de rescate, recién recibido, y justamente lo que pensaba ayer cuando pasaba esto era que uno nunca está preparado para estas cosas, ni abajo del agua, ni arriba del agua. Entonces es muy difícil manejar la adrenalina y es muy difícil, me imagino, yo mismo ayer quería estar ahí arriba sacando escombros con Claro. ellos y no se puede. Entonces ahí es donde hay que entender también un poco las restricciones que toman y cómo resguardan la vida de, ¿Y cómo es la ayuda de las que sí personas que podías están dar? ayudando. Agustín, ¿cómo es la ayuda que sí podías dar en ese Mirá, momento de desesperación, de adrenalina? Estuvimos 4 horas cargando baldes con escombros y camiones. Claro. Y después había gente que repartía agua o comida, después había médicos. O sea, dentro de la desorganización era todo muy organizado. Y era un complemento. Era increíble cuando pedían silencio y vos veías el edificio ese derrumbado y veías solamente una mano que hacía así y todo el mundo se callaba. Increíble. Como si ya supieran. Y esto que te digo, bueno, cuando lograron sacar a esta mujer de ese edificio, fue como ese silencio de las películas que no sabes qué va a pasar. Y cuando levantó el brazo la señora y abrió la mano, fue como todo el mundo gritando, ¡Viva México! Y nada, bueno, yo estoy acá con un amigo que bueno, ya vivimos 2 terremotos. Claro, qué bárbaro. Y él lo es que les ha músico tocado. y estábamos de gira. Nosotros estábamos hace 1 mes y medio filmando un documental sobre su carrera y vinimos a México porque nos tocaba venir a México, porque lo decidimos al final del viaje y hoy lo pensábamos y ayer cuando estábamos yendo para allá, Jano, que es mi amigo, me dice, nosotros vinimos acá para esto, era para esto que teníamos que venir. El destino, Y en ¿no? algún punto, sí. Como que Yo sintieron creo que que era algo que ustedes tenían que vivir, que es más, hasta sintieron que podían ser útiles en el rescate, eso que les nació a ustedes. Mientras tanto había otra gente que reacciona distinto, dicen Eso es que cada hubo cual. saqueos inclusive, ¿no? Eso también sucede, ¿no? La miseria humana Eso la aparece verdad que siempre me en la da, tragedia. la verdad que eso me da, escuché muchas historias y me da mucha vergüenza, pero me gustaría decirlo también para que se sepa que mucha gente se aprovechó de este momento tocando los timbres de las casas para robarle a la gente en el pánico. Qué bárbaro. Y la verdad que nada, es penoso y es terrible que haya gente sufriendo tanto y que haya vivos como estos aprovechándose de las situaciones como estas, ¿no? Agustín, Con el dolor de la gente, más que Terrible. nada. Agustín, ¿cómo son esas señas de los rescatistas? ¿Sabes por qué te pregunto? Porque mientras vos contabas este tema del silencio, de las señas, de la comunicación Así es, sin hacer silencio. ruido,
Estábamos Así viendo es, las silencio. imágenes del rescate de que decía Mariana recién, esta chiquita, y hacían como señas, estiraban el brazo con el puño cerrado. ¿Nos contás un Es poco para silencio. Lo que pasa es entender? que chicos, no me puedo parar, ¿entienden? Claro. O sea, es como que estoy medio... Pero Claro. yo les muestro más o menos así. Las manos para arriba, es que hay algo. Entonces es como, bueno, aguantemos, a veces Hagan apagan las silencio. máquinas. Claro. Y el puño cerrado es Recién silencio. hicieron esa, puño cerrado. El puño cerrado es silencio, Silencio. porque hay veces que, por ejemplo, ayer pasaba que se escuchaba un pequeño silbido y era increíble poner... Yo estaba a 50 metros del edificio derrumbado, más o menos. Estaba como en la primera fila casi y se escuchaba. Y se escuchaba y era increíble que se escuchaba. Claro. O sea, Wow. entonces, por eso me imagino que es esa oleada de silencio y ese momento. Y es como que vos escuchás silencio y cuando se corta ese silencio, porque cuando dicen sigamos, siguen y lo único que se escuchan son los ruidos de los baldes pasando Claro. y descargándose en los camiones. Te iba a preguntar, Agustín, porque bueno, sabemos que los mexicanos tienen en su tradición, en su historia, son bastante supersticiosos, no tienen sus creencias, y se escuchaban muchas cosas, particularmente por el día en que sucede este terremoto, que coincidía con el aniversario de aquel terremoto en el 85, que fue tan desastroso para México, y bueno, y también había mucho, que después vamos a hablar con un geólogo, mucho rumor sobre estos ensayos nucleares que se están haciendo en Corea que podrían estar afectando de alguna manera el planeta, la Tierra, no sé, y está pasando todo esto, y muchos decían se viene el fin del mundo, que era como un grito desesperado de la gente en general. ¿Vos esto lo viste? Y sí, o sea, a ver, lo del científico, lo de Corea y todo eso, la verdad que yo te digo, o sea, son como todas teorías que la verdad que habría que estar acá como para ver si todas esas teorías que dicen desde afuera las podrían decir estando parados acá, ¿no? Perdón, digo, pero son cosas que a mí se me pasan por la cabeza que no entiendo. Es el mundo, es la Tierra y se mueve. Y acá se mueve y en otro lado hay un huracán y en otro lado hay terremotos más fuertes y... Pero me imagino no que sé dónde está la varilla. habrá sido también muy fuerte, y vos mismo lo decías, a 2 horas de haber hecho el simulacro, se viene un terremoto de verdad, digo, en el día del aniversario. Es algo tan llamativo, es una coincidencia, obviamente, Bueno, pero... parece como una profecía, Exacto. parece como eso que decís, que es lo que te decía, por eso te contaba que al principio, no sé si chiste es la palabra, pero era como algo divertido, porque ya habíamos pasado uno Claro. y ya había sido grande, pero había oscilado así. Entonces era como algo que, bueno, algo más que estamos haciendo, y más después de un simulacro que tenía que ver con la conmemoración de estos 32 años. Entonces es como que lo ves y ves temblar y lo sentís temblar, porque realmente lo sentimos temblar, y decís, no, sí, esto no es joda, o sea, es en serio. No, y aparte... Y gente Ay, que... te cuento- Sí, te escucho, Agustín, perdóname. un poco hablando de las emociones también, por ejemplo, tenemos una amiga, yo estoy filmando el teaser de mi película acá, y una amiga de la actriz principal de mi película me dice, mañana venía mi abuela de 83 años y ahora le tuve que decir que no venga, y ayer le fui a comprar un regalo, y lloraba, y lo contaba y lo lloraba, porque es una chica que vive acá, que no viaja mucho a Argentina, y que no sabe. Entonces es como que no es solamente el terremoto, sino es todo lo que ocasiona Bueno, el de terremoto. eso vamos a hablar ahora. Vos sabés que justamente tenemos con nosotros a la doctora Silvia Ventolila. Ella es médica psiquiatra, es experta en catástrofes. Ha estado, ahora nos vas a contar, Silvia, lo que te ha tocado vivir y dónde has ayudado tanto. Lo que pasa con la gente, lo que se llamaría el estrés postraumático, no sé qué nombre darle, digamos, al trauma que genera vivir algo de esta semejanza, ¿no es cierto? Contame, Silvia, tu experiencia. Agustín, estás en línea con nosotros todavía para lo que quieras participar, ¿eh? Silvia, contanos tu experiencia, por ejemplo, en algún otro terremoto o, no sé, catástrofe que te ha tocado vivir. ¿Qué es lo que aportaste? Buenas tardes a todos. Buenas tardes. Las cosas que relataba Agustín son parte de lo que nosotros llamamos reacciones esperables. Y en el momento agudo nunca uno habla de estrés postraumático. Estrés postraumático... Es después.
Puede ser después o no. O al minuto. Justamente es muy importante entender que el trabajo que hay que hacer de protección de la salud mental en el momento agudo está dirigido a intentar reducir el riesgo de que esa situación que produce un gran impacto en la salud mental, que desestructura, que puede producir reacciones heroicas, por ejemplo, como estas de ir y ponerse en riesgo, y no solo ponerse en riesgo a uno, sino poner en riesgo a otros, es parte de una reacción esperable, puede evolucionar normalmente y no transformarse en una patología. Los que trabajamos, digamos, de alguna manera evangelizando con la palabra de la protección de la salud mental en las situaciones críticas, intentamos que la gente maneje herramientas, no solo los especialistas, que todos manejemos herramientas para disminuir el riesgo de padecer un estrés postraumático. ¿Dónde te ha tocado, por ejemplo, Sila, para darnos un ejemplo de lo peor que has vivido? Terremoto en Chile, inundaciones en Bolivia, inundaciones en La Plata, en el tornado en Misiones. ¿Qué se le dice a esa persona que perdió todo? Inclusive hasta que perdió, no solamente digo de cosas materiales, que para algunos son recuperables y para otros no, por la situación económica que les toca vivir, y que por ahí ha perdido un familiar. ¿Qué consuelo hay? ¿Qué se le dice? A ver, en principio tendríamos que decir qué no se dice. Ok. Porque la primera cuestión es que la sola presencia ya ayuda. Muchas veces los seres humanos no toleramos el silencio. Entonces estamos tentados de dar palabras de consuelo, de podría haber sido peor, la sacaste barata, cosas que lejos de ayudarte, a cualquiera desespera que te digan eso. Exacto, te hacen sentir poco comprendido, o lo que es peor, te hacen sentir un sentimiento de culpa respecto de otro. A uno que le fue peor. Que le fue peor. O sea, pero es distinto, porque la inundación en La Plata se pudo haber evitado porque ahí hubo corrupción, porque no se hicieron las obras. En cambio, el terremoto es inevitable. A ver, hay inundaciones que se pueden evitar y hay otras que no. Y además, más allá de obras hechas o no hechas, ¿sí? La persona lo está viviendo igual. El impacto está. Obvio. Y hay algo muy importante de lo que dijiste, que es que hoy por hoy ya no se habla tanto de desastres naturales, porque justamente los paradigmas actuales de lo que hablan es de la gestión para la reducción del riesgo, de cómo estar preparados. Por ejemplo, un país como Nicaragua... Terremotos hubo siempre. Claro, pero por ejemplo, un país como Nicaragua, ¿sí? Que cuando vos estás llegando ves el humito que sale de los volcanes. Tuve que intervenir, el humito que sale de los volcanes, que sabés que puede haber una inundación, un huracán, una erupción volcánica. En las últimas grandes inundaciones no hubo pérdidas humanas. Bueno, por eso me imagino el shock que están viviendo en este colegio, donde además de esta nena que están intentando rescatar, hay otro menor desaparecido y un adulto desaparecido. Digo, ¿qué lugar más que un colegio debería estar armado de tal manera que le dé protección a su población, ¿no? Y sin embargo no pasó. ¿Cómo debe estar viviendo esa población? Este nuevo paradigma, digamos, que es un paradigma al que Argentina, el último se firmó, que es el marco de Sendai, que se firmó en marzo de 2015, lo que plantea es cómo estar preparado para reducir el riesgo, y no solo como, por ejemplo, tener escuelas y hospitales seguros, porque muchas veces los hospitales colapsan y no tenés dónde derivar a los heridos, porque el hospital es parte de lo que padeció el desastre, sino cómo prepararse a las personas, porque por ahí Agustín decía, ¿cómo haces con la adrenalina? Bien, los que estamos entrenados tenemos que trabajar justamente para que esa adrenalina no nos lleve a hacer respuestas heroicas que nos transformen en víctimas, y a su vez entrenar y preparar a la población para que no se ponga en riesgo. Porque hay por ejemplo en Cromañón, hay muchas personas que en ese intento heroico volvieron a entrar, ¿sí? Y fallecieron porque... ¿Estuviste en Cromañón? Sí.
Sí, a ver, en la época de Cromañón yo era jefa de servicio de salud mental del Hospital de la Matanza, los callejeros eran de Villa Celina y muchas de las personas que estaban eran de la Matanza, entonces tuvimos que organizar todo un dispositivo de respuesta para sobrevivientes y familiares. Digamos que esto de ocuparme de lo agudo viene a partir de muchos años previos ocuparme de cómo atender a quienes ya tenían patologías por haber pasado situaciones críticas. Sí, ahora te dedicas a evitar que esas patologías se desarrollen. A la prevención. Es muy interesante lo que contás, hay algo Silvia. Importante, porque el estrés postrauma se puso como muy de moda, pero por ejemplo, una cosa que la población tendría que saber es que, por ejemplo, aumenta el consumo de alcohol, porque como estás en hiperalerta, porque la primera reacción por la adrenalina, las hormonas del estrés que se nos disparan a todos, no podés dormir, estás irritable, aumenta el consumo del alcohol, la violencia, las adicciones, la ansiedad. O sea, el estrés postrauma es una pequeña porción de lo que todo puede lo que pasar. puede repercutir, cómo puede repercutir esto en una persona. Interrumpo un segundito, quiero contarles cómo viene la tarea de rescate allí en la escuela. Las imágenes que estamos viendo son de esta escuela donde murieron tantos niños y donde se sabe hay una nena que todavía está viva y están intentando rescatar. La televisión está en vivo, en cadena directamente en Latinoamérica, todos expectantes. Se está tratando de atar con sogas todo lo que pudiera aplastar a la nena en caso de que se muevan las vigas. Ahí estamos escuchando, ¿no? De hecho, estaba atendiendo a esta reunión. 1:00 p.m, seguimos en esta transmisión especial de Noticieros Televisa con motivo del terremoto de ayer. Estamos a punto de cumplir 24 horas de esta tragedia. Vamos a un resumen para que usted se actualice de todo lo que ha sucedido. El gobierno mexicano decreta 3 días Bueno, de vamos a volver enseguida cuando estén las imágenes. ¿Creen que va a ser, puede ser muy pronto el rescate? Por eso estamos muy atentos porque están muy expectantes de poder hacerlo Esta en sería la la persona número 15 rescatada de ese edificio, por eso tienen expectativas, porque vienen siendo exitosos con los rescates. Sí. Por ejemplo, una forma de proteger la salud mental de la nena sería estarle hablando suavemente, diciéndole que se está trabajando para este rescate, bajando el nivel del estrés, porque una de las cuestiones importantes es que la persona esté conectada. Claro, que no pierda, claro, porque aparte imagínate, una nena que hace 24 horas que no toma líquido, que no come, está pidiendo agua desesperadamente, estaban intentando a través de un hueco de 45 centímetros acercarle algo para tomar, muy difícil. Estamos con esta situación allí expectantes y en cualquier momento te vamos a estar, ojalá, dando una buena noticia, ¿no? Ojalá puedan rescatarla. Enseguida volvemos a esas imágenes. Quiero también sumar a esta charla al doctor Víctor Ramos. Él es el doctor en geología que estaba hablando anteriormente que íbamos a tener. Es investigador del CONICET, profesor de la UBA. ¿Cómo le va, doctor? Muchas gracias por atendernos. Buenas tardes, Mariana. ¿Cómo están ustedes? Muy bien. Acá muy preocupados por todo lo que ha sucedido en México. ¿Qué explicación desde la geología se encuentra a todo esto que está sucediendo de golpe? Bueno, en realidad llama la atención al público en general, pero los geólogos sabemos que México está en una zona sísmica, una zona que ha tenido numerosos sismos en el pasado y que esto es un eslabón más de esa cadena. Lo que quisiera destacar es que la comunidad mexicana, después del terremoto de 1985, organizó toda una serie de protocolos para educar a la población qué hacer en estos casos. Y creo que ese protocolo ha sido bastante bien cumplido en este caso, si no las víctimas podrían haber sido más. Muchísimas más como fue en aquel momento, ¿no? Sí. Sí, y el otro problema también que es grave es que no toda la construcción de la Ciudad de México con sus tantos 25 millones de habitantes es sismo resistente. A partir del sismo del 85 se hicieron nuevas normas para construcción y los nuevos edificios sí tienen esas normas y teóricamente no presentan mayores problemas. Sí, los edificios viejos, a pesar que han tratado de reforzar algunos de ellos,
tienen ese gravísimo problema. Hay decenas y decenas de escuelas y de hospitales que no cumplen con los requisitos de sismoresistencia. Ahora, doctor, hay un rumor que fue empezando una hipótesis, que empezó a tomar fuerza y no sabemos con qué fundamento. Usted nos va a poder explicar mejor acerca de aquellos ensayos nucleares que se están haciendo en Corea. ¿Qué impacto podrían haber tenido, o si podrían haber tenido algún impacto en el otro lado del mundo, digamos, donde vendría a estar México, y haber afectado de alguna manera algo de la Tierra, como para que la falla de San Andrés, ¿no es cierto?, decían específicamente, como para que este sismo se pudiera manifestar? Sí, bueno, en primer lugar te agradezco la pregunta porque es muy importante que la gente tenga conciencia de la diferencia entre un ensayo nuclear y un terremoto. Después de la bomba de Hiroshima y Nagasaki, hubo unos terremotos bastante grandes y le acusaban a Estados Unidos que los había provocado con esas bombas atómicas. Se hizo una experiencia internacional, se detonó una bomba atómica en el estado de Nevada, a varios metros por debajo del suelo, y en esos ensayos produjeron una energía enorme, casi equivalente a 6.5 en la escala de Richter, y se midieron el alcance de las ondas producidas por esa explosión atómica y se amortiguaron a los muy pocos kilómetros. O sea que es casi imposible a través de una bomba atómica producir, salvo que la bomba atómica quede exactamente en la zona de fractura, producir realmente un terremoto inducido. O sea que eso lo podríamos descartar. Muy interesante. Es interesante descartado porque, bueno, desde el punto de vista técnico. Sí, sí, claro. absolutamente descartado. Sobre todo en las redes sociales, ¿no? Empezó a circular esto con muchísima fuerza. Ahora, ¿hay algo que está sucediendo más allá de la tendencia que usted nos explica que tiene México y que sabemos que tiene esta tendencia a los sismos y demás? ¿Está pasando algo? ¿Por qué tanto huracán? ¿Por qué tanto terremoto? La naturaleza parece estar manifestándose de una manera muy agresiva. Otra pregunta bien importante. Los sismólogos de que existen los sismógrafos, dará 100 y pico de años de esto, han estado estudiando la frecuencia e intensidad de los terremotos. Y cuando uno ve los diagramas correspondientes, ve que no hubo realmente, o que no hay realmente ninguna aceleración de la cantidad de sismos y su intensidad. Lo que sí ha ocurrido, que en los últimos 5 o 10 años, casi todos esos hechos ocurren en tiempo real. Ocurre un terremoto en México y a los pocos segundos a escala global se sabe que ha ocurrido un terremoto. Y lo que realmente ha cambiado y mucho son las comunicaciones. Claro, o sea, es una cuestión de ahora nos percepciones. enteramos. Es una cuestión de percepciones, doctor. De duplicación de la población, exactamente, ¿no? Que también ocupa más espacio. Y la pregunta es, o sea, ¿no hay nada de qué preocuparse? No estamos haciendo algo mal que está generando esto, es el propio devenir de la naturaleza. Bueno, igual estamos haciendo mal. Bueno, hay muchas cosas que hacemos mal, sí, pero en este lógico. caso el orden de magnitud que tiene un terremoto y las causas profundas que lo aquejan no tienen absolutamente nada que ver con lo que pasa en la superficie de la Tierra. O sea, hasta ahora no hay un solo estudio serio que haya dicho de que la actividad del hombre en la parte superficial de la Tierra puede incentivar, acelerar o producir este tipo de eventos telúricos tan profundos. ¿Cómo nos podría explicar, doctor, de una manera sencilla para nosotros que entendemos muy poco de todo esto, qué es lo que genera un terremoto? ¿Por qué tiene más tendencia México que otros países? Y si nosotros podríamos ser alguna vez víctimas de un terremoto. Bueno, hay 3 preguntas por lo menos en eso. Empezaría primero diciendo de que México no es uno de los países más sísmicos o de mayor riesgo de terremotos. Es mucho más riesgoso toda la costa del Pacífico de América del Sur, en particular la costa pacífica de Chile, Perú y Ecuador. Más que Chile, México, Chile más sí. que México, increíble, Sí. no sabía eso. Chile mucho más que México por varios motivos. Primero, la convergencia entre la placa oceánica, o sea, el suelo del océano y el continente es mucho más rápida en el caso del Pacífico. Es casi el doble o el triple que lo que está ocurriendo en este momento en México. Quiere decir que la frecuencia de los terremotos y la intensidad es mucho mayor en zonas como Chile, Perú y Ecuador. Eso por un lado. Con respecto a la otra pregunta, ya ni me acuerdo cuál era la Si en otra Argentina pregunta. podría haber un terremoto. Bueno. Gracias. Eran 3, la tercera era esta. Bueno, en Argentina hay terremotos, pero son terremotos de índole menor a los que aparecen en Chile. En Chile tenemos megaterremotos, en Argentina hemos tenido terremotos normalmente en escala de 7, similar al de México, pero hay que decir que después del terremoto de 1944, que fue el terremoto de San Juan, que casi destruyó
casi destruyó totalmente la ciudad de San Juan. Se creó un instituto sismológico, se crearon normas de construcción y actualmente toda la ciudad de San Juan ha sido reconstruida con una estructura sismo resistente, o sea que tuvimos en el 77, 1977, el famoso terremoto ahí de Piedepalo, en Caucete, y casi no se destruyó la ciudad de San Juan, hubo muy pequeños daños. O sea que si una ciudad se prepara y cumple con esas normas, se puede tranquilamente La pregunta que estaba inmersa en las otras dos era, ¿qué hace que se produzca un terremoto? Bueno, los terremotos se producen porque hay una convergencia, se están arrimando cada vez más, se están colisionando el continente con el fondo oceánico. El continente se hunde, el fondo oceánico se hunde por debajo del continente, eso produce fricciones, tensiones y eso libera la energía de los terremotos. Ahora, doctor, hoy escuchaba, leía que hay como dos tipos de terremotos, lo voy a decir a lo bestia, usted explíquelo bien. Uno que se mueve de lado a lado y otro que se mueve de arriba a abajo. Bueno, recién lo decía Agustín también, ¿no? Agustín, que estás ahí. Oscilatorio y trepidatorio se llaman. Hacía justamente por la intensidad y las dificultades que genera cada uno. Sí, todos los terremotos están formados por ondas sísmicas. Esas ondas sísmicas, algunas tienen una oscilación vertical. Entonces, cuando llega la primera onda sísmica que tiene oscilación vertical, el suelo se levanta y se hunde. Después llega con mucho más lenta las ondas transversales, donde el suelo se mueve en sentido horizontal. Pero todos los terremotos tienen ondas de ese tipo, o sea, no es un caso particular. O sea que siempre cualquier evento sísmico está compuesto por esas dos tipos de ondas. Y muchas veces después se superponen y se mueven para arriba, para abajo, para el costado, y entonces es lo que produce el caos generalmente en la gente. Entiendo. Víctor, ¿con cuánto tiempo de anticipación un geólogo a través o un aparato de sismógrafo puede advertir que se viene un terremoto? ¿Hay algunos minutos, unas horas, no? ¿Viste? Como por ejemplo el huracán, ya antes se sabe. Pero el terremoto, ¿hay alguna forma de saber antes que se viene, cosa de tener tiempo de abandonar los edificios? Hace muchos años que hay muchas inversiones, están los mejores centros del mundo tratando de estudiar la forma de cómo predecir el terremoto. Hasta el momento es negativo, no tenemos un resultado que pueda decir vamos a predecir un terremoto. Lo que sí ocurre es que hay alarmas, y la vez pasada las alarmas funcionaron porque el terremoto estaba a 400, 500 kilómetros de la Ciudad de México. Entonces el tiempo que tenemos son segundos, tampoco es demasiado, para decir que está por venir un terremoto. En este caso el terremoto llegó más rápido que la alarma. Doctor Ramos, en esta famosa falla de San Andrés, ¿no?, que creo que es muy larga, al haber estado este terremoto en México, ¿puede peligrar toda la zona de Nuevo México, California, San Francisco, Los Ángeles? Están absolutamente desconectadas la falla de San Andrés con la zona de subducción de México. O sea que no hay forma de transmitir el esfuerzo desde México hasta la falla, por lo menos en este lugar donde ocurrió el terremoto en México. Si el terremoto hubiera sido en Baja California, donde se continúa la fractura de San Andrés, podría ser otra la situación. Pero este terremoto no puede estar vinculado, por lo que nosotros sabemos, a una reactivación de la falla de San Andrés. Doctor, el 7 de septiembre en Chiapas hubo un terremoto que se produjeron 98, 100 muertes. Esto sí es cercano y replicó en la Ciudad de México. ¿Esto implica que va a seguir habiendo, ahora sí se puede pronosticar de alguna manera que tienen que estar atentos a nuevos temblores o pueden no volver a pasar? Bueno, también te agradezco la pregunta. El terremoto de Chiapas era 30 veces más grande en intensidad que el terremoto que tuvieron ayer los mexicanos. Pero el epicentro de ese terremoto fue costa afuera, fue en zona que no había en la costa muchos habitantes, por eso teóricamente un terremoto tan grande tuvo tan pocas víctimas. 98 para nosotros son muchas víctimas, pero si ese terremoto en vez de estar costa afuera hubiera ocurrido en la Ciudad de México, hubiera sido mucho peor el resultado. Entonces, en primer lugar, el terremoto estaba lo suficientemente lejos como para llegar en forma muy atenuada a la intensidad a la Ciudad de México. Cuando se llegó, se sintió, era muy inferior al actual, y a pesar de que había sido 30 veces más grande en la zona epicentral. Doctor, ¿hay que esperar más ahora o se supone que puede haber más? ¿Cómo se calcula esto que dicen que va a haber una réplica? ¿Cómo se sabe eso? No se calcula si no se mide. O sea que cuando ocurrió el terremoto de Chiapas, hace 14 días atrás, hubo
por día casi 50 réplicas, y las réplicas oscilaban generalmente entre 4 y 5. Muchas veces esas réplicas pueden continuar por varios días. En el caso hay una discusión entre los expertos. Para algunos el terremoto de 7.1 de México es una réplica distal de lo que fue la ruptura que produjo el terremoto de Chiapas. Qué bárbaro, ¿no? O sea, una réplica más fuerte que el mismo terremoto. Impresionante. No. El terremoto de Chiapas era 30 veces más grande que el terremoto de México. Claro, o sea, pero fue en el mar. Muy inferior. Era claro, pero no sé si está muy poco habitado, muy rural esa zona. Rural. Claro. Igual 100 muertos en una zona rural es muchísimo, ¿no? Increíble, sí, ¿no? Este terremoto es 30 veces más pequeño. O sea, hay un caso muy paradigmático que ocurrió en el terremoto del Maule en Chile en 2010, donde el terremoto también fue 8.4, 8.5. Fue enorme, gigantesco, y a los pocos días hubo un terremoto de orden 7 en la ciudad de Santiago. Entonces, cuando uno compara los efectos de ese terremoto de 7 en Santiago con lo que está ocurriendo actualmente en México, ve unas diferencias enormes. ¿Y cuál es la diferencia? En la estructura sismorresistente que tiene la ciudad de Santiago. Ese es el gran tema, ¿no? O sea, cómo está preparada la ciudad para resistir el sismo. Ahí cambia todo para la gente, por eso las zonas más humildes, más antiguas, se ven mucho más afectadas. Bueno, viene al caso mencionar que casi al mismo tiempo que teníamos ese terremoto de magnitud 7 en Chile, hubo otro exactamente igual en el 2010 en Puerto Príncipe, en Haití. Ese terremoto en Puerto Príncipe destruyó toda la ciudad de Puerto Príncipe. No quedó un solo edificio en pie. Ahora, doctor, y eso lo que nos indica es la pobreza que tiene Haití y la falta de estructuras sismorresistentes. Es mucho más costoso, digo, ¿cómo es una construcción sismorresistente? ¿Se puede hacer una ciudad o qué, digamos, qué tiene que tener un edificio para soportar un terremoto? No. Es las normas ingenieriles para construir. Nosotros estamos acostumbrados a usar la gravedad, o sea, un hormigón y se apoya por hormigón el piso de arriba. Claro. Las normas sismorresistentes tienen un montón de modalidades, por ejemplo, tiene que anclar y atar, digamos, el piso de arriba al piso de abajo con toda una serie de normas. Entonces, cuando se sacude, son cubos que se sacuden en forma, digamos, sincrónica todo junto y no se producen fracturas entre los cubos. Como que se mece. ¿Y eso puede resistir un terremoto de gran magnitud o si hay un terremoto demasiado fuerte no se resiste? La capacidad de resistencia depende de las normas con las cuales se construya. Si en la zona puede haber terremotos de índole 7, por ejemplo, hay que construir para aguantar un sismo de tipo 7. Si en la zona hay potenciales terremotos de índole 8, se construye 30 veces más reforzado. ¿Y es más costosa esta construcción, este tipo de construcción es más costosa? Por supuesto, cada vez que usted aumenta la seguridad del edificio, aumenta los costos, los gastos para hacer esa seguridad, y eso ya de por sí aumenta muchísimo el costo. Claro, doctor, sé que usted es un hombre de ciencia, pero me permito incorporar también la creencia y la fe. Digo, en un momento hubo una Pangea que gracias a la división de las placas tectónicas armó el mundo que tenemos hoy. También los aztecas hablaron de que en cada movimiento de la Tierra partía una nueva era, de ahí nace la creencia en los 5 soles. Le pregunto a largo plazo, ¿en cuánto tiempo la Tierra podría cambiar su forma? Los continentes ya no serían los mismos. Estamos hablando muy adelantadamente, no hay riesgo de que esto ocurra en los próximos 100 años. No, los geólogos estudian ese problema, lo conocemos muy bien y tiene que tener en cuenta cuál es la velocidad de movimiento de las placas. Las placas se mueven entre 4 y 5 centímetros por año en promedio. Entonces, para tener, digamos, por ejemplo, para cerrar el Pacífico, hace falta 50, 100 millones de años. Los tiempos que en que los geólogos calculamos esos hace de que nadie puede predecir, digamos, de cómo va a ser la forma. Los geólogos pueden predecirla, pero nadie puede verificar si los geólogos tuvieron razón, porque ninguno de nosotros va a estar aquí dentro de 20, 30 millones de años. Mejor. Por eso que dicen que California podría llegar a ser una isla. Claro, ¿no? Doctor, respecto de la pregunta que le hacía Luis recién, las placas tectónicas, ¿qué responsabilidad y qué rol juegan? Porque siempre hablamos de ellas y no tenemos muy claro por dónde atraviesan, cómo son. ¿Qué es una placa tectónica?
Una placa tectónica es un pedazo de continente rígido, un pedazo de corteza oceánica rígida que se desplaza en forma uniforme. Pero hay cosas mucho más graves que esas, o sea, el problema no es tanto la placa. Por ejemplo, donde yo estoy parado en este momento, hace 30.000 años, había un mar acá, o sea, el famoso mar belgranense. O sea, la morfología, la paleogeografía, la forma que tiene nuestra Tierra va variando continuamente, y para ello es mucho más importante en estas zonas, digamos, como la costa atlántica, las variaciones del nivel del mar que quizá los terremotos. En cambio, en la zona pacífica es mucho más importante los terremotos. La cordillera era fondo oceánico, sería más lejos, ¿no? Claro, eso por supuesto da miedo pensarlo, entendemos miedo. que es Bueno, América del Sur, aparte de África. Es un proceso de millones de años, pero es evidente que hay lugares que van a tender a desaparecer directamente, ¿no? Asusta un poquito, asusta. La verdad que asusta. De la época de Darwin, en 1833, hemos aprendido de que en la parte más alta de la cordillera hay remanentes de fondo oceánico. Pero ese fondo oceánico se levantó en esa posición hace 20 millones de años. Qué increíble. O sea que... faltan 30 entonces, faltan 30 millones de años. Bueno, de hecho Víctor, hay un país que se está hundiendo, que está en cerca de la India, que es una isla, y se está hundiendo, y me acuerdo que el Papa nos contó que había estado justamente con el presidente de ese país, que se estaba hundiendo justamente por el efecto de las placas tectónicas. No recuerdo, es una isla. Sí, más grave que eso todavía es que Venecia se está hundiendo. Claro, o sea que por más que hay una gran inversión para tratar de mantenerla a flote, los geólogos sabemos que tarde o temprano Venecia va a estar debajo del agua. Ay, Dios. Qué horror. Se acabó el romanticismo. Pero, o sea, ¿cuánto puede demorar? Sí, no, atención. ¿Y va a ser paulatino o va a ser de golpe? Me pregunta por ahí un poco nadie. Dice que va a ser millones de años. Se hunde todo, no sé. No se asusten que va a tardar quizá 1 o 2 millones de años. Bueno. Pensamos vivir mucho, Víctor, profesor. ¿cuáles son en Argentina las provincias más sísmicas? Es decir, las provincias donde, más allá de la construcción que tengan, podrían llegar a tener un terremoto alguna vez. Eso se conoce muy bien. Hay un mapa de riesgo sismotectónico muy bien hecho por la gente de San Juan. Sabemos que, por ejemplo, el norte de Mendoza, San Juan, La Rioja, Catamarca y el sur de Salta son zonas altamente sísmicas. Han tenido la principal cantidad de terremotos, han concentrado los grandes eventos sísmicos en los últimos 100 años. ¿Y Córdoba? Córdoba tiene terremotos, hay terremotos en Córdoba, pero son de una magnitud, de varias órdenes de magnitud inferior. Terremoto Ninzi, por ejemplo. Claro. Perdón. Yo recuerdo, Víctor, de cuando era chica unos temblores terribles. Yo me acuerdo, toda la vida hemos sentido temblores en Córdoba, fuertes, en Buenos Aires también. Doctor, le quería preguntar... Sí, me gustaría aclarar una cosa con respecto a eso. Que se sientan los temblores, cuando hay un terremoto grande en San Juan, aquí en Buenos Aires lo sentimos. Lo sentimos, y me acuerdo que tuvimos que evacuar varios edificios altos en Buenos Aires. Sí. O sea, una cosa es sentir el terremoto y otra es sufrir los daños por la aceleración que pueda producir el terremoto. Sentir se siente de muchos lados cuando el terremoto es grande. Me gustaría aclarar también de que es normal en San Juan y Mendoza, quizá terremotos de 6 o 7, que ocurren cada X años. En Córdoba nunca tuvimos un terremoto de esas magnitudes. Las magnitudes son 3, 4 lo máximo. Quiere decir que hay terremotos, pero son infinitamente más pequeños que lo que ocurren en San Juan o Mendoza. Lucas. Doctor, sí, yo le quería preguntar si existe una especie de comisión de catástrofes mundial, o sea, que ya los países que sufren este tipo de terremotos estén ya colaborando con México, como hemos hecho los argentinos en 1985. Yo era pequeño, pero me acuerdo que todo el mundo estaba en vilo por México. Digo, si ya están llegando ayuda de otros países y si hay expresamente una comisión exclusivamente armada para esto. Hay numerosas comisiones internacionales para diferentes aspectos de lo que cuando ocurre un terremoto. Hay comisiones que, una vez producido el terremoto, vienen rápidamente a la zona para alertar y estudiar las réplicas que pueda haber. Hay otras comisiones que vienen para mitigar los daños personales o materiales que produzca el terremoto. Hay otras comisiones con especialización en topos, como ustedes lo llaman, o sea, en gente ya preparada para hacer búsqueda en los escombros o en las ruinas de los edificios. Hay numerosas organizaciones internacionales que están realmente en alerta para tratar de brindar una ayuda en estos casos. ¿Y nosotros en particular?
perdón, quiero aclarar algo con respecto a esto y refiriéndonos al rescate que está sucediendo en este mismo momento. Le cuento, doctor, que hay una nena todavía atrapada en una de las escuelas y están diciendo justamente que, bueno, lo que comentaba antes, están atando con sogas todo lo que pudieran sostener para poder poner algún tipo de plataforma deslizable para que no se lastime al sacarla. Por ahora solamente hay un hueco de 45 centímetros por donde solo pasa una mano y donde quizás le hayan podido pasar agua, hasta donde sabíamos, eso era lo que había pedido la nena. No sabemos cuántos años tiene, no sabemos cómo se llama, no ha trascendido esto. Por supuesto hay gente que está ahí cerca y como bien nos decía la doctora acá Silvia, seguramente le estarán hablando y la estarán calmando y todo, pero bueno, las tareas de rescate están siendo intensísimas y en cualquier momento va a haber novedades. Dicen que de un momento al otro van a sacarla, lo estamos viendo en vivo en este momento. Y bueno, la esperanza de todos, ¿no? De encontrarla con vida, es tanta la gente afectada por esto que cada vida cuenta, ¿no es cierto? Supuesto, o sea, claro, sin duda... Y más en esta situación, en un colegio donde murieron tantos chicos, 32 chicos, ¿no? ¿no? Y cada segundo cuenta porque, bueno, bien decíamos, hace 24 horas que esa nena está abajo y no sabes de todos si está los escombros. herida, qué tiene, si va a tener oxígeno. Habían hecho el simulacro, todos saben, este terremoto fue 2 horas después del simulacro. Cuando hicieron el simulacro en la escuela, habían señalado una escalera como un lugar seguro y la escalera colapsó. No era el lugar seguro, así que tampoco saben si quizás fue esa la razón por la cual muchos chicos murieron, ¿no? Porque agarraron por el lugar que evidentemente luego no pudo sostener la estructura. Qué delicado este tema de que haya lugares que sí están preparados para el sismo y otros que no, ¿no? Me imagino para la gente que vive allí, saber que estás en un lugar que no sostiene el sismo, ¿no? Sí. Habría que aclarar una vez más que si la estructura es sismo resistente, gran parte del edificio está protegido de ese tipo de colapsos. Claro. Lo que ocurre es, como dije anteriormente, que esas escuelas no son sismo resistentes. O sea que están básicamente... Es como que si te vas a vivir a México tenés que decir, bueno, a ver... Asegurarte de eso. Sí, lo que pasa es que es carísimo. Seguramente vivir en un lugar sismo resistente, no todo el mundo puede. Pero en los lugares sismo resistentes, ¿hay que construirlo desde cero o un edificio convencional uno puede realizarle algún tipo de construcción o de, no sé, apuntalamiento para que sea un poco más resistente ante una situación así? ¿Hay posibilidad de algo intermedio por lo menos? Sí. Bueno, en México, después del sismo de 1985, aquellos edificios que tenían una gran peligrosidad fueron reforzados. Habría que ver después de este terremoto, ver cómo han respondido. Pero la construcción es desde el como todo, ¿no? Hasta que sucede no te das cuenta. En el colegio hacen el simulacro y te dicen la escalera es segura, la escalera colapsa. Lo contrario, y sino también en Chile lo que pasó fue la construcción de barriadas muy humildes, pero por parte del Estado, que no eran antisísmicas y que colapsaron después del terremoto. Entonces ahí también está la mano del hombre y la corrupción del hombre en esa construcción. Bueno, eso hay que agradecérselo al señor Piñera, que era presidente en ese momento, que había un código nacional que obligaba a todo el mundo a hacer esto, y él para abaratar los costos de las viviendas sociales, suspendió esas normas y se construyeron cualquier cantidad de barriadas sin las normas que los técnicos sabían perfectamente cómo construirlas para evitar terremotos. Pero doctor, ¿es más seguro en ese caso, digo, una casa que un departamento en un edificio? Si es sismo resistente, da igual. Por ejemplo, si usted visita uno tiende la a ciudad pensar de que San como Juan, una casa no tiene pisos arriba, entonces, digamos, hay menos para derrumbar. No, es un error. Claro. Es un error grave eso. Si usted visita San Juan, por ejemplo, todos los suburbios de San Juan, casas de quizá 1 o 2 habitaciones son sismos resistentes. Y esa gente que está viviendo ahí, en casas humildes, sabe que por más que venga un terremoto, si está dentro de la casa no le va a pasar absolutamente nada. Claro. O sea, esas normas los ingenieros la conocen perfectamente bien. O sea, es un problema que los políticos tienen que atenerse a esas normas y no hacer medidas demagógicas para construir ese tipo de cosas. ¿Y qué pasa con las grietas en la tierra? Porque uno también se imagina las grietas, ¿no es cierto?, que pueden ocurrir en cualquier momento, en cualquier lugar. No, pero eso no es tan grave. Las grietas a lo sumo pueden tener que sea 1 metro, 1,5 metros, se abren súbitamente, pero la cantidad de gente, digamos, que tenga problemas por la apertura de grietas es mínima con respecto a la que se caen por los colapsos de edificios. Claro. Doctor, no es el problema central. Usted dice que México está bastante preparado para este tipo de episodio, como un terremoto, porque tiene la experiencia del 85, pero el del 85 fue 8,1 y este fue 7,1, es decir,
no se tuvo la misma intensidad. Y acá cayeron 30 edificios y la vez pasada 250. Es decir, si llegara a haber un episodio de la misma intensidad, probablemente mucho de lo que no se ve colapsaría, porque hay 20 millones de habitantes y no se demolieron las casas, ¿no? Lo que no estaba no se demolió, lo que no estaba preparado. Es muy importante. Lo que ha hecho México es prepararse con los protocolos de mitigación, que significa que en las escuelas se educa cómo comportarse en un terremoto, qué hacer, a dónde ir, etcétera, etcétera. Una cosa es el protocolo de mitigación y otra son los edificios nuevos. México tiene 25 millones de habitantes, con certeza que no pueden reconstruir toda la Ciudad de México. No sé qué porcentaje en este momento es sismo resistente, pero de cualquier forma creo que es algo pequeño comparado a lo que es la gran Ciudad de México. Claro. Vamos a ir, si podemos, no sé si no podemos hacerlo técnicamente, no se puede todavía. Bueno, quería ir justamente a las imágenes de rescate en México porque, bueno, son muy impactantes las maniobras que se están haciendo para sacar a la nena. Digo una nena, creemos que es una nena, ¿no? Así ha trascendido, pero puede llegar a ser una mujer, puede llegar a ser una nena chiquita, puede llegar a ser una nena más grande. No sabemos exactamente cuántos años tiene. Sí sabemos que es dramático porque el peligro es enorme. Mira, ahí están pidiendo silencio, Mariana, ¿ves cómo ahí nos está pidiendo silencio, estamos viendo en vivo. Exactamente, el silencio fundamental. Fíjate todas las maderas que están sosteniendo la estructura, que eso es lo que tienen miedo que se caiga. Para evitar el desmoronamiento. Exactamente. Sí, doctor, lo escuchamos. Aprovechar que están llamando a silencio para llamarme yo también a silencio. Le voy a trabajar. Están esperando acá. Cómo sí, no, doctor, lo entretuvimos mucho. Muchísimas gracias por todo lo que nos ha aportado. Hemos aprendido muchísimo y hemos entendido un poco mejor todo este fenómeno que tanto miedo genera. Muchísimas gracias. Buenas tardes, Mariana, a sus órdenes. Buenas tardes. Muchísimas gracias al doctor Víctor Ramos. Él es doctor en geología, es investigador del CONICET y es profesor en la UBA. Muy interesante haberlo tenido con nosotros. Continuamos con la doctora Silvia Ventolila, que es psiquiatra, que ha estado en tantas catástrofes, en situaciones límites, dando alivio, consuelo, fuerza, ¿no?, a la gente que le toca atravesar este tipo de situaciones, que me imagino se le cruzaron por la cabeza tantas cosas, ¿no? ¿Por qué estoy acá? Tantas historias, ¿no? Del destino, de que le tocó justo estar en ese lugar y bueno, esta nena, por ejemplo, en el jardín o en este colegio, quizás una de las únicas sobrevivientes de su grupo, han sido tantos los chicos que han muerto, que entendemos... 32 en ese lugar. Exactamente, 32. Que entendemos que quizás lo que pudo haber visto esta nena, ¿no? Lo que pudo haber escuchado. Bueno, una de las cosas que uno tiene que tratar de evitar es la sobreexposición. El silencio no es solamente para favorecer el rescate. Las personas disparamos la reacción del hiperalerta frente al impacto de la situación por los estímulos. Claro, le da más miedo quizás a ella que está ahí guardada, escuchar, vení, claro, los estímulos olfativos, visuales, sonoros, con lo cual uno tiene que tratar de proteger a los sobrevivientes, a los familiares, del sobreestímulo, porque se sabe que la percepción de amenaza, que es lo que dispara toda la reacción, y este estado como de shock, esto que decía nuestro compatriota que estaba allá, que al principio parecía un chiste, porque uno no puede creer lo que le está pasando. Imagínate, él estaba, vos salías a la calle, vos imaginate alguien que está en un edificio y se te viene todo abajo de golpe. O sea, tiembla, se viene todo abajo. O sea, estás abajo de una mesa y de casualidad esa mesita quedó ahí erguida con 2 vigas encima. O sea, es increíble que haya podido sostener esa mesa el peso de todo lo que tiene encima y ese es el mayor riesgo con el que están lidiando los rescatistas, ¿no? Porque si ellos mueven algo mal, se viene todo abajo y la terminan aplastando. Y a la Pero siempre suelen decir, ¿no? Obviamente ustedes saben más que nosotros, ¿no? Que las mesas y ese tipo de lugares suelen generar como pequeñas recobas dentro de los escombros y suelen ser lugares seguros también, ¿no? Pueden ser lugares seguros, es cierto, como decía el doctor, que hay que tender a la construcción de lugares que prevean las condiciones geológicas de donde uno habita. Lo que pasa es que el factor de la negación también debe jugar, ¿no?, un rol muy importante. Decir, muy bueno, importante. ¿qué tiene que pasar? Muy importante. Tampoco podemos vivir tan asustados. Algo de lo que la gente siempre nos dice cuando vamos a intervenir en el momento agudo es, nunca pensé que me iba a pasar a mí. Es como la reacción esperable
Ahora, doctora, usted hablaba del estrés postraumático. ¿Eso le puede pasar a cualquiera que atraviese una tragedia o depende de las herramientas que cada uno tenga? Hay gente que lo pasa de una forma más liviana y a otro le queda un recuerdo, no sé, que lo sueña todas las noches. Importantísima la pregunta porque hay factores que podemos voluntariamente aplicar para modular el impacto de la situación crítica e intentar reducir el riesgo del estrés postraumático. Una situación es la vulnerabilidad previa. Obvio, si vos venís de una historia de violencia familiar, de extrema pobreza, estás más vulnerable al impacto. Si a su vez no tenés la contención y la modulación, el acompañamiento, el apoyo psicosocial en el momento agudo, estás más vulnerable. Y hay algo que es fundamental que incorporemos, que es que tenemos que intentar cortar la percepción de amenaza, porque el cerebro humano no es como el del animal. El animal percibe, somos animales, pero tenemos... raciocinio. Exactamente, percibimos muchas veces registro amenaza. Histórico, además. Doctora, la resiliencia. Histórico. Exacto. ¿La podemos, nacemos se con construye. eso? ¿O no. Okay. Eso sería la resiliencia se construye y podemos trabajar comunitariamente para construirla. O sea, no solo la podés construir a nivel individual y personal. Justamente lo que se plantea hoy por hoy en todos estos marcos internacionales es trabajar para construir comunidades resilientes que estén mejor preparadas. Pero, doctora, me pregunto en estos chicos, que no hoy, sino mañana los sobrevivientes se van a encontrar con una postal asiaga, la destrucción absoluta, sin 30 compañeros al menos, sin algunos profesores y sin un lugar donde estudiar y con la tierra temblando. Digo, todos los mecanismos de sostén desaparecieron. No. ¿Por qué? Primero, vos tenés mecanismos de... Perdón que sea así como tan perfecto. Contundente, porque si no tenemos como la idea de que... Y entonces estamos inermes y no podemos hacer nada. No, justamente la construcción de la resiliencia es... ¿Qué hago cuando muchos de esos mecanismos habituales se caen? ¿Sí? El apoyo psicosocial es fundamental y es el apoyo entre pares, la forma de elaborar la dimensión del control interno para que no aparezca el sentimiento de culpa del sobreviviente. En un niño también. También, fundamental. La sensación de amenaza permanente. Ahí, exactamente. Esa me parece que es un... Hay que intentar que la persona recupere la dimensión del control interno. Doctora, pero una tragedia natural como esta, ¿tiene las características, por ejemplo, el estrés postraumático apareció en los excombatientes de Malvinas, que tienen una altísima tasa de suicidio, apareció en Cromañón, en un terremoto también puede haber que después gente también descontenida se puede suicidar? También puede haber, ¿por qué? En el núcleo del sentimiento de culpa del sobreviviente, muchas veces lo que aparece en esto... A ver, los seres humanos no toleramos la pérdida del control. Tratamos de siempre explicar de alguna manera por qué ocurrió lo que ocurrió. ¿Qué hice mal? Perdón, Silvia, que te interrumpa. Voy a ir directamente allí a las imágenes que llegan en directo desde México. El rescate es exitoso. Ahí vamos a escuchar. El silencio ya no se tiene que pedir. Aquí el ambiente es tenso, es de mucha expectativa, es de mucho cansancio entre los rescatistas también. Llevan el mismo tiempo que nosotros llevamos transmitiendo. Ellos aquí bajo el sol, cargando piedras, cargando cosas, usando palas, usando picos, en 2 días de sol y de calor. El ambiente es muy tenso aquí porque han sido muchas horas a la expectativa del rescate de esta pequeñita, Carlos. Fíjate, Daniel, que por esta... veíamos este elemento de la Marina, cómo sostenía la línea de vida. Ahí en silencio de nuevo. La cantidad de metros que permitió que entrara esa cuerda dentro del espacio nos permite dar una idea de qué tan profundo, qué tan adentro tiene que entrar el rescatista para coordinar esta parte de la salida de la niña. Sí veíamos que eran varios metros los que soltó esta línea, entonces eso habla de esa profundidad, Daniel. Sí, lo comentábamos desde un principio, cuando todavía no se tenía acceso al lugar exacto donde está ella.
sabíamos que estaba muy al centro y muy abajo, en una especie de agujero que afortunadamente se hizo, porque de lo contrario hubiera quedado prácticamente sin la posibilidad de respirar. Después supimos que la complicación no solamente era esa, sino que sostenía a la losa que fungía como techo para ella. Y para quienes nos acaben de sintonizar, de este lado del que nosotros estábamos, lo sostenía un pedazo de pared muy delgado, para el cual tuvieron que poner polines para reforzarlo, para apuntalar esa zona y evitar que se cayera. Y del otro lado, Enrique, un mueble era el que sostiene, es el que sostiene, porque ahí prefirieron no tocar. Es decir, había que atravesar a la niña para apuntalarlo y prefirieron reforzar de la mejor manera posible de este lado para poder sacarla por aquí. Está sobrevolando un helicóptero, repetimos el llamado a que no lo hagan, sobre todo en un momento tan importante como importante, este. ¿no? Porque el ruido del helicóptero también puede afectar el rescate. Esto es cuestión de minutos. En minutos se puede, ojalá sea así, porque, bueno, obviamente no sé cuánto puede resistir una persona en esas condiciones, más siendo una niña, pero la esperanza es que dentro de muy poco tengamos la noticia de que ha sido rescatada. Vamos a estar conectados con México, por supuesto, para darte cualquier novedad, muy expectantes y con mucha esperanza. Le quiero agradecer a la doctora Silvia Ventolila, ha sido un placer todo lo que nos contó y bueno, saber que hay gente que hace este trabajo, ¿no? Que existe esto, que hay gente que con todo el amor va y asiste en estas situaciones a las personas que lo han sufrido. Así que felicitaciones por tu tarea y muchísimas gracias. Gracias y transmitir la idea de que todos podemos hacer parte de este trabajo y tenemos que estar preparados, que como comunidad podemos hacer mucho bien dando ese apoyo psicosocial de la forma correcta y apropiada para promover la construcción de resiliencia. Todo un aprendizaje, sin duda. Muchísimas gracias, doctora. No, a ustedes. Ya continuamos, tenemos una invitada de lujo en instantes nada más. ¿Sabés que en septiembre con Banco Provincia podés elegir el miércoles en el que querés ahorrar? Este mes aprovechá los miércoles de super ahorro en supermercados. Hoy y el 27 con Banco Provincia ahorrás más con un tope único de reintegro mensual unificado de 1.500 pesos. Con Banco Provincia ahorrás más. Bueno, vamos a estar conectados obviamente con México, nuestro amor, nuestro saludo a todos nuestros hermanos mexicanos que están atravesando este momento tan difícil y por supuesto con toda la información, en cuanto la tengamos, vamos a interrumpir lo que estemos haciendo para dártela. Es momento de presentarla. Ay, me encanta que estés acá, me encanta, la adoro, la admiro. Inés Esteves con nosotros. Fuerte el aplauso. ¡Qué linda estás, Inés! Hermosa. Gracias, mira quién habla. Siempre rubia y de ahora morocha y me encanta cómo te queda. Morocha, es un poco duro, te manda un poquito al frente todo. Todo, ¿no? Lo bueno, lo malo, todo. Es todo un cambio del rubio al morocho de golpe. Sí, digamos, muy drástico, porque además es muy oscuro para una peli, en realidad, que estoy haciendo ahora. Y bueno, nada, es un morochón intenso. Me encanta, te resaltan los ojos, ¿no? Estás hermosa. Me lo estoy bancando con dignidad. Muy bien, con mucha dignidad. Y bueno, vamos a hablar obviamente del maestro, que esta noche la podés ver. El segundo capítulo va a estar hoy, el primero fue la semana pasada, que fue imperdible. Hoy a las 23 horas con Julio Chávez, allí está Inés Esteves luciéndose con la dirección de Daniel Barone. La verdad que está buenísima, me encantó esta ficción, me atrapó, me parece distinto a todo lo que venimos viendo. Tiene algo muy especial. Sí, la propuesta ya era muy alucinante. Para mí, el solo hecho de volver a Polka siempre es como la casita de los viejos, ¿viste? El lugar donde he hecho tantas cosas. Trabajar con Barone, que es ya mi hermano y que es un director increíble. Todos los actores aman trabajar con él. Es que es una persona de una calidez suprema y a la vez tiene un don de mando que no requiere de ninguna alarde de autoridad y tiene una claridad. Es buen puestista y es buen director de actores. Saca lo mejor de todo. Sí, ¿no? es genial. Realmente. No te deja estar mal, ¿viste? Tiene mucho criterio. Trabajar con Julio, que había trabajado muy poquitito, hace muchos años, en un programa que se llamaba De Poeta y de Loco. Me mandó hace poco una foto. Que casualmente estoy morocha, me mandó una foto de los dos muy jovencitos. Le dije, qué jovencitos que estábamos. Me contestó, estamos más jóvenes ahora. Ay, me encantó. ¿Cómo es trabajar con Julio? Porque viste que Julio tiene esa fama de bravo y al mismo tiempo de perfeccionista y profesional, él mismo se define de esa manera y es un ser tan interesante, ¿no? Sí, a mí me parece que hay que derribar esa mitificación, ¿no? Del actor pulenta, difícil. Me parece una persona muy cálida. Conmigo fue amoroso y
muy humanamente, conmovedoramente protector, te diría. Se nota que él es así. ¿Viste? Sin demasiado, sin tomarse, ¿viste? Sin hacer esfuerzo, pero muy cálido, muy cálido. Siempre sentí una especie de tácita anuencia con él, con su alma, no sé. ¿Viste? Cuando nos cruzábamos siempre era un abrazo muy sentido. Cálido, sí, y como actor, a mí me parece una persona que tiene muchos puntos a favor en cuanto a que es director, es autor. Entonces tiene una visión muy abarcadora del producto, ¿no? Integral. Claro. Y ahí te debes sentir identificada vos también, porque vos también tenés esa cabeza. Sí, y yo estoy igual en un momento de la vida del minuto a minuto, hijos, bardo. Entonces, como que, viste, voy a, bueno, ¿qué hay que hacer ahora? Dale, sí. Esto no sabes bueno, cuánto te entiendo. No, tengo un nivel de flexibilidad insospechada para lo perfeccionista que he sido. Pero ¿viste lo que es la maternidad? Ahora nos vamos a meter en ese tema, ¿no? Como uno se encuentra con otra, te encontrás con otra. Sí. Está buenísima, a mí me hizo muy bien. Pero quiero decir, Julio tiene muy claro el resultado final, trabaja para el resultado final. Y no hay más que tener un poco de sentido común y capacidad deductiva y seguirle Qué lindo lo que el tranco, y me parece que es facilísimo. Tu personaje es maravilloso, me encanta. No vi nada, ¿sabes que no lo vi? viste? No lo pude ver. No, pero aparte tenés la posibilidad de verlo ahora en On Demand, ¿no es cierto? Sí. Flow, perdón. No estoy teniendo... Flow. Sí, Flow. Bueno, sí, hay maneras. Lo que pasa es que... Bueno, yo te cuento, está fantástica. Es un personaje, me parece súper rico, haces de mala, entre comillas, ¿no? Sí, complicada, que la propuesta, la intención era, viste, queremos que seas mala, ¿no? Muy preocupados de que yo no quisiera hacerlo. Y yo les decía, me encanta hacer de mala, si nunca me llaman para hacer de mala. Lo único que pedí en la única reunión que tuve con los autores, que son geniales, son autores de teatro, era que hubiera un justificativo, ¿no? Al ser un unitario tiene que tener un contenido, una sustancia. Y lo único que les dije era, bueno, detrás de todo resentimiento y de toda actitud destructiva, en general, suele haber una gran herida, un gran dolor. O sea, no mala porque sí, digamos. Claro, ¿qué le pasó? ¿Cuál es el ¿Qué dolor? le pasó? ¿Qué pasó? Más allá de que en el libre albedrío el ser humano pueda elegir ser constructivo a partir de una mala experiencia o ser destructivo. Seguro. Bueno, esta eligió ser destructiva, pero contemos por qué. Y no, está muy bien contado, ya se van a enterar. Ay, sí, me muero de intriga porque... No puedo, a ver, pero es quinto capítulo. Que con él hubo una relación que ahora es impensada, pero que en algún momento... Mucho amor. Fue de mucho amor. Una mujer muy apegada, una mujer que ha estado... sigue muy apegada a el vínculo con él es clave para entender eso. Claro, el vínculo y un hecho del pasado que ya van a enterar. Que ya nos vamos a enterar. Y leyendo un poquito sobre vos, Inés, así que estudiaste tantas danzas, tanto tiempo danza, digo, esto increíblemente... ¿No te toca bailar o vas a bailar también? Justo soy la que no baila. Justo, porque todas tuvieron que estudiar. La danza de los 4 hasta los 13 es la que no baila. Bueno, pero cuando haces el gesto ese, tal cual. ahí se nota tanto que estudiaste. Absolutamente. La postura, las manos. Ese lo inventé, ese inventé en ese momento del cementerio, dicen. Sí. Eso está en el primer capítulo ya. Estuvo en la promo. Y estuvo en el corte de promoción del programa. Bueno, sí, inventé como que hiciera el saludo de la bailarina. Y lo hice medio rápido porque ella lo que quería era irse. Y que vos terminás. Pero tiene una cosa muy, muy elegante, la manera en que caminás, en que te movés, es de una bailarina. O sea, hay como que la bailarina está, ¿no? En el sí, tuve que recordar un poco el tema de la apertura de hombros y todo eso que hoy en día, viste, uno está un poco abrumado por la realidad, por la vida, por las tareas, por la música también, que es otro. La música que también está siendo tan protagonista en tu vida. Yo me acuerdo cuando vos dijiste que te retirabas de la actuación, me acuerdo perfecto. Dije, no, ¿cómo alguien puede tomar una decisión en el mejor momento? Porque estabas en un momento, no sé si el mejor, quizás vos no. Era un momento impresionante de tu carrera, ¿no? La valentía, para mí, era valentía de decir, bueno, acá paro y para ver qué pasa después. Sí, en realidad lo había decidido 5 años antes y había seguido haciendo teatro y cine solamente durante 5 años para ver si recuperaba un poco la pasión por el trabajo, porque fue un momento, viste, un momento que coincidió con una instancia del mundo en donde la hipercomunicación hizo que la actuación empezara a ser lo más alejado del arte, ¿no? Empezabas a ser como un factor de venta, punto, ¿no?
la fama era un valor en sí mismo, no importaba el contenido. Y empezó como a confundirse mucho todo y empecé a sentirme un poco tironeada y exigida. No te estaba dando tanta satisfacción. Me estaba trayendo algunos problemas, ¿viste? Y decía yo, ¿qué hago acá? Si a mí me gustaba el arte, ¿no? Y ahora, después de muchos años, bueno, volví de la mano de Burman con el Misterio de la Felicidad. Y tímidamente y de a poco, después hice Guapas, entre amigos. Pero en el medio aparece la música, aparece la escritora, aparece toda una capacidad de expresión en distintos órdenes. Sí, me di el gusto de hacer cosas que tenía relegadas, como la dirección de teatro, escribir, que apareció allí Sudamericana, que ya ni se llama así, le debo un libro. Hice un contrato por 2 y solamente pude publicar uno, después vinieron las niñas. Y después, más tarde, aparece la música, que es en este momento la gran pasión y que te espero el 18 de noviembre en el ND. Te quiero escuchar ahí en ND Ateneo. ¿Jazz va a ser o vas a...? Jazz y derivados. Tenemos blues, tenemos soul, tenemos funk, tenemos bossa y un orquestón. O sea, en ese caso voy a estar con el trío que me acompaña y vamos a tener... ¿Y siempre la música estuvo en tu vida, digamos, o de golpe? No, siempre. Mi viejo era muy jazzero. Mi papá... que lo adoro y que allá debe andar. Era un viejo muy encantador, una persona muy desapegada de todo lo que era fáctico y material, ¿no? Y tocaba instrumentos de oído y cantaba y se juntaba con otros amigos que también trabajaban de otras cosas, una vez por semana a tocar jazz. Ahora, tu papá, ¿qué importante ha sido para vos? En algunas entrevistas que he leído lo mencionás y se nota que, bueno, lo mencionás con un amor tan infinito y también lo mencionás cuando hablas de tus hijas, que recibiste el llamado que te el día del cumpleaños del viejo, fue increíble. El día que nos llamaron para decir, hay 2 niños, no sabíamos que eran, nos habíamos anotado para hermanos hasta 6 años. Y aparecieron y me acuerdo que fui a decirle a Fabián, nos llamaron después de un par de años y pico. Y era el día del cumpleaños de tu Fabi papá. me dice, ¿qué día es hoy? Y yo que nunca sé qué día es hoy, ¿viste? De repente le digo mayo, 19, y me doy vuelta así y le digo, es el cumpleaños del viejo. Son esas cosas que pueden ser casualidad, pero que a uno le gusta que no lo sean. No, claro. Parecen como mensajes. Hermoso. Y hay todo un recorrido para hacer con vos con respecto a la maternidad, Inés. Me parece que todo lo que contás, lo que te he escuchado hablar, relatar, mostrar a través de las redes, que me parece que has encontrado también en ese canal un lugar de expresión, es maravilloso. Leía que no sabía realmente cómo había sido el proceso de adopción, que tantas veces hablamos que es tan duro, ¿no? Que estuviste tantos años esperando, pero que agarraste ese atajo con tanta valentía, que es el atajo de querer adoptar chicos que de repente traen alguna enfermedad o que venían con algún problema tratable, pero que no sabías qué podía hacer, ¿no? Sí, fue una decisión tomada sobre el camino, digamos, entre los dos, porque hay una pregunta que te hacen cuando haces todos los trámites, que es, ¿chicos sanos? Wow, qué pregunta. Y yo sentí eso, dije, a ver, el egoísmo, ¿dónde está? Entonces pregunto, bueno, ¿cuál es la alternativa? Si no son chicos sanos. Y me dicen, bueno, hay chicos terminales. Yo había perdido muchos embarazos, le dije, no tengo estructura para un chico terminal. O sea, hay que tener una estructura psicoemocional, ¿no? Totalmente. Pero ¿cuál es la otra alternativa? Y me dijeron, bueno, chicos con enfermedades tratables o reversibles. ¿Qué decisión? Bueno, digo, también pasa algo que es que ya sabés qué es lo que tienen. Uno cuando va a tener un hijo no sabe cómo le va a salir. Sobre todo si venís perdiendo embarazos. Después de la tercera pérdida de un embarazo, y si vos seguís buscando tener un hijo, estás dispuesto a tener un chico con problemas. Es evidente, o sea. Igual es de una valentía, Inés, vos lo contás tan natural, y yo te felicito por naturalizarlo de esa manera, y ojalá hubiera tanta gente con tu actitud, ¿no? Lo que pasa es que tardé mucho en... Es un acto de generosidad enorme. No sé, tardé mucho en sentirme apta para tener hijos. No, yo no era parte de mi realización personal, no me interesaba tener hijos. No era que no me interesaba como hecho de vida, sino que no era parte de mi realización personal. No sentía que mi realización pasaba por la maternidad. ¿Y hoy qué sentís? Hoy siento que tengo una gran responsabilidad con 2 seres muy valientes, que son 2 sobrevivientes de un sistema, porque en realidad la responsabilidad no es de los progenitores que abandonan a estos chicos, sino de un sistema que tiene muchos déficits.
Y que soy su compañera. Yo siento que no me pertenecen ni les pertenezco. Soy una compañera que las va a ayudar todo lo que pueda a evolucionar, como cualquier padre debería hacer con cualquier hijo, ¿no? Digamos, somos personas que deberíamos tener todos los padres una gran vocación de servicio. Digo, no es tener, no es poseer una cosa. Es estar a disposición de alguien que tiene que evolucionar. Lo que pasa es que en este caso, con Cielo y Vida, ¿no es cierto? Que aparte los nombres me parecen, no sé, los elegiste seguramente. Ellas son eso. Son eso. Las estuve viendo un poquito, estuve chusmeando tu Instagram. Estoy pudiendo ahora con Fabián, acordamos mostrar un poquito, porque Vida está empezando a entender. Claro. Entonces, Vida es la más grande. La más grande. Salen todos en la foto y ella no. Entonces empezamos a decir, bueno, con cuidado. ¿No? ¿Cuál es el problema que tiene Vida y cuál es el problema que tiene Cielo? Vida tiene un retraso madurativo leve, supuestamente, suponemos, producido por bueno, ciertas dificultades en la evolución dentro de la panza. Claro. Pero sobre todo creemos o intuimos, deducimos, los profesionales y nosotros, que por los 2 años en el hogar. Son 2 años con un estímulo mínimo, porque hay gente con mucha vocación de servicio que brinda mucho amor, pero... Nada específico para el problema pero de cada son uno muchos de los chicos para exacto. poca gente y sí hacen cosas específicas, pero no con la fuerza. Y además el estímulo, o sea, Vida no hablaba, por ejemplo. Y la foniatra que conseguí al principio me decía, pero es que no necesitaba, no tenía con quién. Claro. Quiero decir, le hablaban, pero no, es diferente un padre que, viste, te habla tonterías desde que nacés y te hace mira los ojos, que le está prestando atención permanente. Viste, te muestra y te dice vaso, agua, ¿no? Digo, no hay tiempo. Esas personas que son personas con una vocación de servicio tremenda lidian con chicos muy dañados, y muchos chicos. Pero es un retraso madurativo recuperable. No tienen patología, son condiciones. Claro. Y Cielo tiene un retraso madurativo muy severo, son muy inteligentes las dos, o sea, no es un retraso mental, pero no entran dentro de ninguna patología, no es que es autista o es hipoacúsica o es Down, un retraso madurativo muy severo. Mucho no puedo ahondar, pero es producto de una instancia que tuvo que vivir a poco tiempo de nacer. Que no solamente requieren del cuidado, digamos, que esta situación merece con los profesionales, me imagino que necesitarás ayuda permanente. Muchísimo, cada una tiene 3 terapeutas fuera de los colegios especiales. Exactamente, sus actividades, sino también la contención, ¿no? Por todo lo que han vivido. Sí, hay memoria de abandono en general y hay que tener una muñeca y una mirada muy artesanal, una gran observación muy personalizada. diaria, porque además las instituciones especializadas en chicos con necesidades especiales son dogmáticas, son de manual. Ahora, y en este caso no podés, tenés que ser creativo, tenés que... Adaptar. Sí, claro, y buscar, y curioso, ¿no? Y seguir buscando. Ahora vamos a seguir hablando, Inés, y vamos a empezar a entrar en el tema de la maternidad, que hay muchas mujeres del otro lado, porque una se pregunta, con todo el trabajo que tenés, con tus pasiones, porque le das lugar también a tus pasiones, sos mamá y mamá muy presente y en una situación que lo requiere, además, ¿cómo hacer, no? Y yo te escuché decir un par de cosas que me interesaron, así que ahora las vamos a compartir. ¿Estás construyendo o renovando la fachada de tu casa? Revear es justo para vos por sus revestimientos con textura que decoran y protegen a la vez. Revear, mira. ¿Querés renovar tu fachada? Olvídate de la pintura. Usá Revear, revestimiento impermeable con color y textura a la vez. Usando Revear, reemplazás reboque fino, enduido y pintura en un solo paso. Textura que decora y protege. Revear, vive en tus paredes. Muchas gracias, Revear. Enseguida continuamos con Inés Esteves y acordate que esta noche está El Maestro a las 23 horas con el segundo capítulo. Sí. Yo voy a estar ahí prendida. A mí me gusta verlo en vivo. A mí también. Sí, no, todavía soy antigua. Espero el capítulo. Claro, capítulo a capítulo. No, hoy lo voy a ver porque me hago la rata de mis clases. Yo doy clases. Martes, miércoles y jueves doy clases de 7 a 10 de la noche. Y hoy me hago la rata y me voy a lo de Dani Barone con toda la banda. Qué lindo, lo van a ver todos juntos. A mirar el capítulo, así que hoy lo voy a ver. Muy bien, los vamos a ver todos. Te doy la primicia, las que son un verdadero espectáculo son las ofertas evolucionadas de Musimundo, donde encontrás toda la tecnología con la mejor financiación. Vení a Musimundo o entra en musimundo.com, mira.
Evolucionamos juntos y reevolucionamos las ofertas en Musimundo. Aprovecha hasta un 30% de descuento en todos los televisores y además llévalos hasta en 18 cuotas con las tarjetas de crédito de todos los bancos. Musimundo, parte de tu mundo. Muchas gracias, Musimundo. Nos vamos a una pausa rápida. Enseguida continuamos con Inés Esteves charlando a fondo de la vida, de las pasiones, de la maternidad, de la feminidad, de todo. Ya venimos. Aquí estamos de regreso. Bueno, yo tuve una charla con Inés en el corte que ya no tengo más nada que hablar. Hablamos de todo, pero bueno, ahora vamos a seguir contándote un poquito de su vida. Es tan interesante todo lo que tiene para contar. Sos una persona hermosa, Inés. No, gracias, de verdad, de todo corazón. Sí. Gran Campeón se renueva para darle lo mejor a tu mascota. Ahora Gran Campeón Tradicional y Gran Campeón Carne vienen con nueva fórmula con 21% de proteínas. Y Gran Campeón Gatos con omega 3 y 6 que ayudan a un correcto funcionamiento renal. Ahora también Gran Campeón Cachorros. Gran Campeón, la fórmula ideal para una completa nutrición. Muchas gracias, Gran Campeón. Bueno, enseguida seguimos charlando con Inés Esteves y te recuerdo que hoy está El Maestro, el segundo capítulo a las 23 horas. No te lo podés perder, esta ficción. Para los que aman la danza es maravilloso y para los que no la aman es todo un mundo nuevo. Además de las excelentes actuaciones, hay toda una historia muy bien contada. Muy bien contada. Ahora vamos a hablar un poquito de la ficción también. Como vos, todos elegimos cuidar a nuestras familias, por eso siempre pedí el botellón verde de Ives con menos sodio. Ives, mira. Menos sodio. Menos sodio. Cuando elegís el botellón verde de Ives, elegís cuidar la salud de tu familia, porque tiene solo 9 miligramos de sodio por litro. Pedíselo al repartidor de tu barrio y sentí la pureza de Ives menos sodio. Menos sodio. Ives. Muchas gracias, Ives. Bueno, Inés, este es mi bloque cortito, así que voy a hacer el suspenso y vamos a hablar en el que viene. Dale. Contenete. ¿Necesitas llegar a tu peso? Metabolic Clay te ayuda a reducir la grasa corporal con solo una caminata diaria. Elegí Metabolic Clay y empecé a cuidarte, mira. Cuando te animás a un cambio, vienen cambios más grandes. Empezás a cuidarte y comes saludable. Te ves mejor y querés llegar a tu peso. Entonces, podés tomar Metabolic Clay y tus calorías se convierten en energía. Te sentís mejor y te dan ganas de cuidarte más. Metabolic Clay, la alegría de verte bien. Muchas gracias, Metabolic Clay. Bueno, enseguida continuamos. Antes te cuento que si querés pintar tu casa, elegí cambiar, divertirte, crear, elegí diferente, elegí Ter Suave. Cada vez más lejos. Ter Suave, mira. ¿Vas a pintar? Elegí diferente. Elegí Ter Suave. Muchas gracias, Ter Suave. Estoy feliz. ¡Ay, casi se me cae y se me desarma! ¡Me muero con lo que ha costado! ¡Dios mío! Nos vamos a una pausa. Cuando regresemos, Inés Esteves sigue charlando con nosotros. Sé que nos quedamos ahí en pausa, en una parte muy linda de la charla. Así que enseguida la seguimos conociendo y disfrutando a Inés. Ya venimos. Aquí estamos de regreso, está Inés Esteves con nosotros, ahora vamos a seguir charlando con ella y te recuerdo que hoy a las 23 horas está el segundo capítulo del Maestro, no te lo tenés que perder, ¿eh? Está buenísimo, está Julio Chávez junto a Inés, imperdible, los dos, la verdad que es una dupla explosiva, y Barone como director, que bueno, todo el mundo, todo lo que vemos de Barone nos gusta, en teatro, en tele, y los actores solo hablan loas de él, hoy se están juntando a ver el segundo capítulo, así que... Sí, hoy vamos a brindar, ¿Cómo será esa experiencia? Ahora seguimos charlando. Despegar.com presenta paquetes imbatibles, el vuelo más conveniente. Sumale un hotel espectacular a un precio increíble. Aprovecha paquete a Iguazú con vuelo más 3 noches de hoteles 3 estrellas, solo a 6.745 pesos por persona en base doble. Paquete imbatible, un precio increíble. Despegar.com, el mejor precio para tu viaje. Muchas gracias, Despegar. Bueno... Digo una más y me voy con Inés, ¿eh? Hacemos negocio así, uno más y me voy con Inés. Hay veces que querés hacer más de una cosa a la vez, como yo. Bueno, con Cablevisión Flow es posible, porque tenés la tele en vivo, películas y más de 80 series completas para disfrutar desde tu teléfono, desde tu celu, desde tu tablet o compu. Además, si llegás tarde a tu casa, podés ver desde el principio de un programa empezado o ir para atrás en la guía y ver un programa que te perdiste. Si sos cliente de Cablevisión, activa tu cuenta en cablevisionflow.com.ar y descargate la app. Con Cablevisión Flow, la
la tele se adapta a todos tus días. Y hay que aclarar que el maestro lo puedes ver por Flow también, ¿no es cierto? Así que si te lo perdés hoy, si tenés algo muy importante, lo enganchás mañana en el momento que quieras o otro día, ¿no? ¿Qué puede haber más importante? ¿Qué puede haber? Yo voy a estar ahí estoica, ya imagínate, no me pierdo. El primer capítulo me lo banqué ahí sentadita, dije me quedo hasta las 11, que es todo un tema de nosotras madres, ¿no es cierto? Dormir y que se te duerman antes, ¿entendés? Claro, que lleguen a tiempo. Armar todo para llegar. ¿no? En el mundo de cómo ha cambiado todo, ¿no? Con esto de Flow y de esto y otro que se puede ver en cualquier momento, para los actores también es distinto. Sí, es genial, es genial. Está bueno, buenísimo. Luz Chipriota el otro día me dijo, lo vi por Flow, le digo, Claro. no tengo tiempo, ni de Flow. Claro, ¿cómo hago ni para bajarme la app, Sí, ¿no? sí, sí. Recién hablábamos en el corte con Inés, le preguntaba por el tema de la adopción, me intrigaba cómo era esto de adoptar hermanos, ¿no? ¿Qué diferencia tenía con una adopción tradicional, la adopción que hiciste vos? Y que es interesante para la gente porque tanto se habla de la adopción, lo difícil que es adoptar en Argentina, ¿no? Que tienen que cambiar las leyes y todo. ¿Cómo fue el proceso para vos? ¿Y qué opinión tenés con respecto a lo que sucede? Yo recomiendo ampliamente adoptar. Yo me metí en un camino un poco más complejo, que es chicos con ciertas dificultades, pero hay chicos sanos que están institucionalizados y que crecen ahí y que la gente no los quiere, digámoslo con las palabras, porque son grandes. La gente no tiene mucha noción de que no solo no es más difícil, sino que a veces hasta es más fácil. Quiero decir, un chico con conciencia de la falta de pertenencia familiar tiene una predisposición a establecer lazos tan instantánea, ¿no? Por otra parte, un chico biológico no te garantiza una buena relación, si no, no habría problemas paternofiliales. Hay padres e hijos que no se hablan. Los vínculos hay que construirlos. Me acuerdo de una amiga que me dijo que el marido le había dicho, qué suerte que mi hija me cae bien, ¿no? Y yo le dije, decile que se pregunte si él le cae bien a su hija. Porque son vínculos, hay que construirlos, salgan de tu panza o no. Entonces, la gente se cree que adoptar es hacer una cosa rara. Y no hay más que hacerlo para darse cuenta de que es lo más natural del mundo. Digo, y por ahí, digamos, si tus ganas realmente son de ser padres y de adoptar, quizás el camino más largo obviamente es adoptar un bebé recién nacido, ¿no es cierto? También hay otras, leí una nota donde vos contabas el caso de un chico de 17 años que no lo habían adoptado, que iba a quedar, claro, termina... No, una vez que cumplen la mayoría de edad, quedan salen sueltos, de la institución y quedan huérfanos y sueltos terrible, sin una familia, sistema, pero es el sistema el problema, es el sistema del país el problema. ¿Qué cambiarías? Varias cosas. Yo, digamos, no conozco a fondísimo la ley, pero sí sé que hubo un momento en donde para organizar, hubo una época en donde cualquiera agarraba a un pibe, iba a una escribanía y lo anotaba como propio. Exacto. No sé, tenemos pruebas clarísimas con el proceso. Entonces, para modificar eso, se insistió en un camino que parecía ser constructivo y termina siendo ahora un poco problemático, porque se insistió en la revinculación del menor con la familia de origen. En general, salvo honrosas excepciones, el menor abandonado es hijo de un progenitor abandonado por su familia de origen. ¿Se entiende? O sea, abuelos, tíos, hermanos, lo han dejado a ese progenitor. Entonces, ¿por qué van a hacerse cargo? ¿No? Y a veces hay amor y hay predisposición, pero para ese chico es mejor tener una familia con recursos, con estructura, con avidez de criar un niño, que caer en los brazos de una abuela cansadísima que va a quedar internada cuando el pibe tenga 15. El tema, Inés, es que a veces no hay nadie. El tema es que a veces no hay nadie y con que aparezca un familiar cada 6 meses a hacer una visita en un hogar, ya ese chico persiste en la judicialización y no se da en adopción. Es un año, es un año. Si el día antes de que se cumpla el año aparece un familiar con la intención de hacerse cargo de ese chico y luego desaparece, ese chico tiene que quedarse un año más. Y es muy común, si vos hablás con los jueces de familia, es muy común esa situación.
Claro. Es terrible porque en tu vos le caso estás negando... no regía así, en tu caso. En mi caso, no, era adopción plena, porque hay adopción simple, que es cuando el chico supuestamente tiene que seguir vinculado con la familia de origen, y hay adopción plena. La adopción... Que ya habían sido abandonados y nadie por mucho no había tiempo manera reclamado. de revincularlos, y entonces era una opción que iba derecho a mí ahora. Me parece lindo cómo vos incentivás a que adopten hermanos. Qué importante porque son los chicos que nadie quiere, y la verdad es que es un prejuicio, es un prurito absurdo cuando lo haces, más allá de mi caso particular y que mis hijas tienen problemas. Hay chicos sanos, hermanos. Bueno, Marcela Morelo, cantante, adoptó 3 hermanos. Ah, no sabía, mirá Sanitos, vos. 3 hermanos. Es una fiesta esa casa. Es una fiesta esa mujer, es una fiesta ese marido, son una fiesta esos chicos, ¿no? No son desconocidos. Es más desconocido, o igual de desconocido un chico que te sale del vientre, que porque tenga tu sangre es un elemento ahí con el que te tenés que vincular. Estos chicos tienen una conciencia de la necesidad de pertenencia de una familia, y a mí me parece que facilita las cosas, sale más rápido la adopción. Es o otro chicos camino. de más edad, ¿viste? O sea, el bebé, qué sé yo, ¿viste? Es difícil también, está como muy magnificado la belleza de la maternidad biológica. Digo, pero perdón, una sola cosa, el puerperio. Sí. ¿Viste? Parir es un hecho hermoso, poderosísimo, violento, el cuerpo cambia, las relaciones cambian, los roles en la familia se reacomodan, el puerperio es durísimo. Zafás de todo eso adoptando. Claro, ¿cómo te lo vende? Ahora, en el caso tuyo que con Fabián se separaron. Sí. ¿Cómo lo vivieron las chicas? Que justamente empezar a decir, bueno, tenemos una familia y ahora esto se rompe. Las preparamos muy bien, y de hecho el cuento era vida, que era la que más entendía. Vas a tener 2 casas. Claro. Y ella decía, bien, la casa de papá y la casa de mamá, ¿no? Y además yo me quedé viviendo en la casa que ellas conocieron, y tenemos tenencia compartida y está muy organizada, no es enloquecedora, digo, es una cantidad de tiempo considerable para que los chicos tengan en cada casa su espacio de pertenencia, su cuarto, sus juguetes, sus terapias, o sea, está organizado, y se nota cómodo. que los dos tienen la voluntad de que y obviamente hay cimbronazos porque es un cambio, pero no había abandono. Claro. Ahora, no había abandono, era papá y mamá viven en diferentes casas y me queda un minuto, Inés, y hay algo que quiero resaltar de vos, además de que me pareces una talentosa total, te lo digo de corazón, cada cosa que emprendés me parece súper rica en un montón de aspectos. Gracias. Hay algo que promovés, que es cierta paz interior, que reflejás inclusive en tu discurso, y que no sé, me parece que es muy lindo de contagiar, ¿no? No la tengo, pero ¿no la pero tenés? La bueno, parece que la tuviera. Pero bueno, esa búsqueda quizás te da... persigo la evolución de mi alma, persigo mi felicidad. Me parece que siendo una persona feliz sos una persona constructiva y podés darle a los demás. Aquello de, si se despresuriza el avión, primero oxigenate vos para poder atender al resto. Creo en ser una persona plena, y buscar la felicidad. Y el tiempo que le resto a mi presencia en casa tiene que ver con trabajar para solventar gastos. Seguro. Y con trabajar en cosas que me gustan, como la actuación y como la música. Y en buscar la felicidad, porque aquella decisión de en su momento dejar de actuar, cuando todo era maravilloso, tuvo que ver con buscar la felicidad. Esa búsqueda de la felicidad a cualquier precio, ¿no? Sí. Al precio de la libertad, en todo caso, que es el mejor. Sí. Me parece que es algo y me meto en ciertos berenjenales, como el ND Teatro el 18 de noviembre, que tiro el chivo porque de verdad vamos a tener una orquesta, vamos a grabar el disco en vivo. ¡Qué lindo! Así que los espero ahí. Sí, va a ser vamos a estar ahí, así salen nuestros aplausos, en el ahí voy a ser muy feliz, así que me gusta compartirlo con todos. Claro que te vamos a ir a ver, me va a encantar verte ahí cantando en el escenario y luciéndote en otro rol, el 18 de noviembre, entonces, en el ND Ateneo, en su faceta de cantante con su banda, ¿no es cierto? La banda de jazz, claro que sí. Exacto, y también en El Maestro esta noche a las 23 horas. Un placer enorme, Gracias Inés, por invitarme. te quiero, sos una divina total, y un placer tenerte con nosotros. Gracias. Bueno, me voy despidiendo, les digo que estoy vestida de ginebra, en este fucsia, brilloso, está en composé con nuestros logos del programa. Los zapatos son Valdés.